un tiempo con Dios para meditar todo el día. Orar por sabiduría espiritual. Y normalmente siempre he traído un tiempo con Dios de un versículo y trato de traer otros versículos para como base, como soporte, como sustento, como adición para complementar el texto bíblico. Pero hoy mi sentir es traer una oración y poderles explicar lo que hay en mi corazón para que lo hagamos para todos, no solamente para mi vida. Orar por sabiduría espiritual. Y quiero que leamos, y yo sé que muchos escuchan este tiempo con Dios, y de pronto algunos abren sus Biblias, algunos no, pero yo quiero invitarte en esta mañana, tal vez si estás en el transporte, tal vez si estás conduciendo, tal vez si estás trabajando, no lo vas a poder hacer. Pero te invito para cuando llegues a tu casa lo hagas, y los que están en ella, les quiero invitar para que busquen primero su Biblia. Frena el audio y ve y busca tu Biblia y ábrela en Efesios capítulo 1, del versículo 15 al versículo 19. Y leemos Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Le dice: por esta causa. ¿Por cuál causa? La que venía hablando en el capítulo 1 hasta el versículo 14. Venía hablando que ya somos bendecidos en Cristo. Y venía hablando que él estaba orando por esta iglesia y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para tres cosas. Una, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Dos, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tres, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esta es la oración que Pablo hacía a los de la iglesia de Éfeso. Pero hoy mi invitación, y es para mi vida también, es para que le hagamos una oración personal. Y encontré que podemos cambiar, donde encontramos la palabra os y vuestro, y la podemos reemplazar por me y mi, de la siguiente manera. Esta fue una oración que un día me enseñaron en el Instituto Bíblico, y volví a leerla y la retomé y me acordé de ello. Así que podemos hacerlo y podemos leerlo de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Te quiero invitar para que podamos hacer esta oración todos los días, porque estas cosas no las sabemos. Y hay veces no sabemos cuál es la esperanza a la cual Él nos llamó, no entendemos cuál es el propósito de Dios, no entendemos cuál es nuestro destino dentro de este caminar. Muchas veces no sabemos cuáles son las riquezas de su gloria, cuál es la herencia que Dios nos tiene para nosotros, cuál es la grandeza de su poder. Hay muchas cosas que no sabemos, por eso necesitamos orar por sabiduría espiritual primeramente para nosotros, para poder nosotros orar por otros. Cuando habla de sabiduría y revelación no está hablando de cosas místicas. Sabiduría tiene que ver con principios prácticos y funcionales, y revelación se refiere a una percepción clara y un entendimiento aplicable para nuestras vidas. La fuente divina de ambas y sobrenatural es el Espíritu Santo. Cuando dice alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, literalmente significa que nuestro corazón pueda recibir el resplandor de la esperanza
que nos llega cuando entendemos la enormidad de la inversión de Dios en nosotros. Cuando aparece según, repetidamente significa en la misma medida que o en el grado exacto. Cuando aparece que los lugares celestiales no se refiere al cielo, en el sentido de ser el hogar destinado a nosotros. En lugar de ello, la palabra griega que se está usando aquí se refiere al reino invisible que nos rodea, nuestro presente, nuestra situación diaria. La arena o la esfera donde se desarrolla la acción y la actividad espiritual, nosotros, nuestra lucha diaria. A eso se está refiriendo y por eso necesitamos nosotros orar por sabiduría espiritual. ¿Cuánta sabiduría necesitamos nosotros en nuestra vida? ¿Cuánta capacitación necesitamos nosotros? ¿Cuánto necesitamos aprender a orar? Y el mayor ejemplo es Jesucristo, pero Pablo aquí también nos enseña de cuántas, cómo él oraba por su iglesia, por las iglesias que él fundó. Él decía en el capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces continuemos orando por un espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo nos dice que oremos para que los destinatarios, en este caso nosotros, porque es una oración personal que vamos a hacer todos los días, recibamos ese espíritu de sabiduría y de revelación con el doble objetivo de que conozcamos a Cristo y entendamos el propósito y el poder de Dios en nuestras vidas. Tal revelación que tenemos que pedirle a Dios es como un descorrer el velo de nuestros corazones, a fin de que podamos para ello recibir entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas, porque escuchamos palabra, porque nos llega palabra, pero a veces no hay la revelación de ella. Por eso es que muchas veces no la aplicamos o no la vivimos, porque no pasa a nuestro interior, sino solamente queda en nuestra mente. La palabra la podemos aplicar a la enseñanza o a una predicación especialmente ungida para ayudar a otros a ver parte de lo que es Cristo, pero lo importante en la revelación es ver la manifestación de su propósito y su poder en nuestras vidas. Eso es lo importante. Y que sea ese espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo importante de entender. Que la palabra, siendo el logos, siendo escrita, se convierta en rema, se convierta en palabra revelada para nuestras vidas. Vuelvo y repito, insisto en este tiempo con Dios. Hagamos de esta oración una oración personal para nuestras vidas, para que podamos orar por sabiduría y crezcamos a la estatura del varón perfecto. Oremos. Padre de gloria, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque entiendo que esta oración Pablo la hacía por los efesios, pero Pablo ya la tenía clara. Pablo tenía clara la esperanza, las riquezas y el poder del cual oraba para que ellos también tuvieran la revelación. Bendito Dios, nosotros aún nos falta sabiduría y revelación para entender estas tres cosas. Por eso, Padre, te pido que nos ayudes a entender, que nos ayudes en estos dos pasos primordiales. Mi vida lo necesita, Dios, y yo sé que la vida de algún oyente que está hoy acá lo necesita, porque a veces no se entiende tu palabra, porque a veces estamos como en la parábola de los 4 caminos, en un terreno donde la palabra llega pero después se olvida, donde no la podemos vivir, donde no puede dar fruto porque nosotros no tenemos la revelación de ella. Por eso, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, revélate a nosotros y ayúdanos a tener ese espíritu de sabiduría y de revelación para cada día tener más conocimiento de ti, de tu palabra, y también para poderlo vivir. Gracias por esta mañana, gracias por enseñarnos, gracias porque yo me reto a cada mañana poder tener esta oración como mía, personal, hasta que tenga la revelación, Dios. Gracias por enseñarme y gracias por ayudarme. Te entrego esta mañana mi vida, mi hogar, mis hijos, mis finanzas, Dios, mis recursos.
mis metas, mis sueños, todo lo que tú has permitido que yo haga. Hoy lo pongo en tus manos, Señor. Pongo toda ansiedad delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y te doy gracias, bendito Dios, porque tu Espíritu nos guiará hacia donde debemos ir. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu revelación, por tu palabra y por el Espíritu de sabiduría que recibiremos a partir de esta oración que la haremos rema en nuestra vida. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo orando y creyendo. En el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un bendecido día para todos.